Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 7. Continuación. Si a Roosevelt le hubiera sucedido un discípulo, o quizás si hubiera ganado la elección de 1912, podría haber introducido a Estados Unidos en el sistema westfaliano de orden mundial o en una adaptación del mismo. De haber sido así las cosas, Estados Unidos seguramente habría buscado un final más rápido para la Primera Guerra Mundial, compatible con el equilibrio de poder europeo, sobre la base del tratado ruso-japonés, que dejara a Alemania derrotada, pero endeudada bajo el control estadounidense y rodeada de fuerzas suficientes como para disuadirla de aventuras bélicas futuras. Este resultado, antes de que el derramamiento de sangre alcanzara dimensiones catastróficas, habría cambiado el curso de la historia e impedido la devastación de la cultura y de la seguridad en sí misma de Europa. Al fin y al cabo, Roosevelt murió siendo un estadista y conservacionista respetado, pero no fundó una escuela de pensamiento en política exterior. No tuvo ningún discípulo importante, ni entre los ciudadanos ni entre sus sucesores en la presidencia. Y Roosevelt no ganó las elecciones de 1912 porque se dividió el voto conservador con William Howard Taft, el presidente titular. Probablemente era inevitable que el intento de Roosevelt de preservar su legado proponiéndose para un tercer mandato acabara con toda posibilidad de obtenerlo. La tradición importa, porque no le está dada a las sociedades avanzar a través de la historia como si no tuvieran pasado y pudieran adoptar cualquier línea de acción. Pueden desviarse de la trayectoria previa de acción apenas dentro de un estrecho margen. Los grandes estadistas actúan en el límite exterior de ese margen. Si se quedan cortos, la sociedad se estanca. Si se exceden, pierden la capacidad de moldear la posteridad. Theodore Roosevelt estaba operando en el margen absoluto de las capacidades de su sociedad. Sin él, la política exterior estadounidense retornó a la visión de la ciudad que resplandece en la cima de la colina. No participación en mucho menos dominación del equilibrio geopolítico. No obstante, Estados Unidos paradójicamente desempeñó el papel de liderazgo que Roosevelt había vislumbrado, e incluso mientras él estaba vivo, pero lo hizo a favor de principios que él denostaba y bajo la guía de un presidente al que despreciaba. Woodrow Wilson, Estados Unidos como la conciencia del mundo. Victorioso en las elecciones de 1912, con apenas el 42% del voto popular, y solo 2 años después de haber pasado de los círculos académicos a la política nacional, Woodrow Wilson convirtió las ideas que Estados Unidos venía afirmando desde hacía tiempo en un programa operativo aplicable al mundo entero. El mundo se sintió en ocasiones inspirado, ocasionalmente confundido, pero siempre obligado a prestar atención, tanto por el poder de Estados Unidos como por el alcance de la visión del presidente Wilson. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que desencadenó el proceso que destruiría el sistema de estados europeo, no lo hizo sobre la base de la visión geopolítica de Theodore Roosevelt, sino bajo un estandarte de universalidad moral que no se veía en Europa desde las guerras religiosas combatidas 3 centurias atrás. Esta nueva universalidad proclamada por el presidente estadounidense pretendía universalizar un sistema de gobierno que solo existía en los países del Atlántico Norte y en la forma propiciada por Wilson, exclusivamente en Estados Unidos. Imbuido del sentido histórico de misión moral de su país, Wilson
proclamó que éste había intervenido no para restaurar el equilibrio europeo de poder, sino para hacer un mundo seguro para la democracia. En otras palabras, para basar el orden mundial en la compatibilidad de instituciones internas que reflejaran el ejemplo estadounidense. Aunque este concepto iba en contra de su tradición, los líderes europeos lo aceptaron como el precio que debían pagar a cambio de que Estados Unidos participara en la contienda. Para imponer su visión de la paz, Wilson denunció un equilibrio de poder por cuya preservación sus nuevos aliados habían entrado originalmente en guerra. Rechazó los métodos diplomáticos establecidos, peyorativamente tildados de diplomacia engañosa, por haber contribuido en grado sumo a causar el conflicto. En su lugar, propuso, en una serie de discursos visionarios, un nuevo concepto de paz internacional basado en una mezcla de postulados estadounidenses tradicionales y una renovada insistencia en fomentarlos de manera global y definitiva. Desde entonces, este ha sido, con variaciones menores, el programa estadounidense para el orden mundial. Como muchos líderes estadounidenses antes que él, Wilson afirmaba que una dispensa divina había hecho de Estados Unidos un tipo de nación diferente, como si, le dijo Wilson a los cadetes que se graduaban en West Point en 1916, la providencia de Dios hubiera mantenido un continente sin uso a la espera de que personas pacíficas que amaran la libertad y los derechos del hombre más que ninguna otra cosa llegaran a establecer una comunidad autónoma desinteresada. Casi todos los antecesores de Wilson en la presidencia hubieran compartido esa creencia, pero Wilson se diferenciaba de ellos en su afirmación de que un orden internacional basado en ella podía alcanzarse en lo que dura una vida humana, incluso una presidencia. John Quincy Adams había encomiado el compromiso especial estadounidense con el autogobierno y el juego limpio internacional, pero había advertido a sus compatriotas contra el deseo de imponer estas virtudes. Fuera del hemisferio occidental, a otros pueblos de tendencias disímiles. La apuesta de Wilson era más elevada y tenía un objetivo más urgente. La Gran Guerra, le dijo al Congreso, sería la guerra culminante y final por la libertad humana. Cuando Wilson prestó juramento, pretendía que Estados Unidos permaneciera neutral en los asuntos internacionales, ofreciera sus servicios como mediador desinteresado y promoviera un sistema de arbitraje internacional destinado a impedir la guerra. Al asumir la presidencia en 1913, Woodrow Wilson había lanzado una nueva diplomacia, autorizando a su secretario de Estado, William Jennings Bryan, a negociar un conjunto de tratados de arbitraje internacional. Los esfuerzos de Bryan produjeron 30 y tantos tratados de este tipo en 1913 y 1914. En general, disponían que toda disputa insoluble fuera sometida a una comisión imparcial para ser investigada. No se recurriría a las armas hasta que se enviara una recomendación a las partes involucradas. Se establecería un periodo de enfriamiento en el que pudieran prevalecer las soluciones diplomáticas sobre las pasiones nacionalistas. No hay registros de que ninguno de estos tratados haya sido aplicado alguna vez a una situación concreta. En julio de 1914, Europa y buena parte del resto del mundo estaban en guerra. Cuando en 1917 Wilson declaró que los graves desmanes de una de las partes, Alemania, había obligado a Estados Unidos a unirse a la guerra en asociación con los beligerantes del otro lado, Wilson declinó contemplar una alianza. Sostuvo que los propósitos estadounidenses no eran particulares, sino universales.
No tenemos fines egoístas que servir. No deseamos la conquista ni el dominio. No buscamos indemnizaciones ni compensación material por los sacrificios que haremos gratuitamente. No somos sino uno de los defensores de los derechos de la humanidad. La premisa de la grandiosa estrategia de Wilson era que todos los pueblos del mundo estaban motivados por los mismos valores que Estados Unidos. Estos son los principios estadounidenses, las políticas estadounidenses. No podríamos sostener otros. Y también son los principios y las políticas de los hombres y las mujeres que miran hacia adelante en todas partes, de todas las naciones modernas, de todas las comunidades iluminadas. Eran las maniobras de las autocracias, no alguna contradicción intrínseca entre intereses y aspiraciones nacionales diferentes, las que causaban el conflicto. Si todos los hechos se hicieran públicos y se ofreciera una opción a los pueblos, la gente de a pie optaría por la paz, una idea que también sostiene el filósofo Immanuel Kant, descrita antes, y los adalides contemporáneos de Internet abierta. Como le dijera Wilson al Congreso en abril de 1917, cuando solicitó la declaración de guerra contra Alemania, las naciones autogobernadas no llenan de espías a los estados vecinos, ni crean intrigas para provocar un estado crítico de las cosas que les brinde la oportunidad de atacar y conquistar. Tales designios solo pueden funcionar con éxito de manera encubierta. Y allí, donde nadie tiene derecho a hacer preguntas. Planes astutamente pergeñados de engaño a agresión, llevados de generación en generación, solo pueden implementarse y mantenerse en secreto dentro de la privacidad de las cortes o tras las cuidadosamente guardadas confidencias de una clase poco numerosa y privilegiada. Por suerte, son imposibles allí donde manda la opinión pública e insiste en la plena información en lo concerniente a todos los asuntos de la nación. El aspecto procedimental del equilibrio de poder, su neutralidad respecto del mérito moral de las partes contendientes, era por consiguiente tanto inmoral cuanto peligroso. La democracia no solo era la mejor forma de gobierno, era también la única garantía de la paz permanente. Así las cosas, la intervención estadounidense no solo apuntaba a desmantelar las ambiciones bélicas de Alemania, sino también, como explicara Wilson en un discurso posterior, a modificar el sistema de gobierno alemán. La meta no era primordialmente estratégica, porque la estrategia era una manifestación del modo de gobernar. Lo peor que puede suceder en detrimento del pueblo alemán es que si después de que la guerra termine, continúa estando obligado a vivir bajo amos ambiciosos e intrigantes que perturban la paz del mundo, hombres o clases de hombres en quienes los otros pueblos del mundo no podrían confiar, será imposible admitirlo en la sociedad de naciones, que debe, a partir de ahora, garantizar la paz mundial. De acuerdo con esta visión, cuando Alemania se declaró dispuesta a discutir un armisticio, Wilson se negó a negociar hasta que el Kaiser abdicara. La paz internacional requería la destrucción de todo poder arbitrario en cualquier lugar que pueda separada, secretamente y por su sola decisión, perturbar la paz del mundo. O si no puede ser efectivamente destruido, al menos que sea reducido a la impotencia virtual. Era posible alcanzar un orden internacional pacífico, basado en reglas, pero dado que no podía confiarse en que ningún gobierno autocrático le fuera fiel u observara sus mandatos, la paz requería que primero se le demostrara a la autocracia la absoluta futilidad de sus reclamos de poder o liderazgo en el mundo moderno. La difusión de la democracia, según Wilson,
sería la consecuencia automática de la actuación del principio de autodeterminación. Desde el Congreso de Viena, las guerras habían terminado con un acuerdo para restaurar el equilibrio de poder mediante ajustes territoriales. El concepto de orden mundial de Wilson invocaba, en cambio, la autodeterminación, que a cada nación, definida por la unidad étnica y lingüística, se le diera un Estado. Wilson afirmaba que sólo a través del autogobierno los pueblos podrían expresar su voluntad subyacente hacia la armonía internacional. Y una vez que hubieran alcanzado la independencia y la unidad nacional, argumentaba Wilson, ya no tendrían ningún incentivo para practicar políticas agresivas o egoístas. Los estadistas que siguieran el principio de autodeterminación no se atreverían a intentar ninguna de esas artimañas de egoísmo y contubernio que se practicaron en el Congreso de Viena, donde las élites que representaban a las grandes potencias rediseñaron las fronteras internacionales en secreto, favoreciendo el equilibrio sobre las aspiraciones populares. El mundo entraba ahora en una era que rechaza los estándares de egoísmo nacional que alguna vez gobernaron a los consejos de las naciones, y exige que den paso a un nuevo orden de cosas en el que las únicas preguntas serán: ¿es correcto? ¿Es justo? ¿Es en interés de la humanidad? Eran escasas las evidencias que respaldaban la premisa wilsoniana de que la opinión pública estaba más en armonía con el interés de la humanidad en su conjunto que los estadistas tradicionales a quienes Wilson castigaba. Todos los países europeos que habían entrado en la guerra de 1914 tenían instituciones representativas de variada influencia. Los miembros del Parlamento alemán eran elegidos por sufragio universal. En cada país, la guerra fue recibida con entusiasmo universal sin ninguna clase de oposición, ni siquiera simbólica, en ninguno de los cuerpos electos. Después de la contienda, los pueblos de las democráticas Francia y Gran Bretaña exigieron una paz punitiva, ignorando su propia experiencia histórica de que jamás se había alcanzado ningún orden europeo estable sino a través de una reconciliación definitiva entre vencedores y vencidos. La moderación era más un atributo de los aristócratas que negociaron en el Congreso de Viena, aunque no fuera más que porque compartían valores y experiencias comunes. Los líderes formados en una política interna de equilibrar una multitud de grupos de presión estaba evidentemente más a tono con los humores del momento o con los dictados de la dignidad nacional que con los principios abstractos del bien de la humanidad. El concepto de trascender la guerra, dando un estado a cada nación, por otra parte admirable como concepto general, se enfrentaba a dificultades análogas en la práctica. Irónicamente, el retrasado del mapa europeo sobre el nuevo principio de autodeterminación nacional, basado en la afinidad lingüística, principalmente por petición de Wilson, acrecentó las perspectivas geopolíticas de Alemania. Antes de la guerra, Alemania estaba rodeada por tres grandes potencias: Francia, Rusia y Austria-Hungría, que impedían cualquier expansión territorial. Ahora tenía delante un conjunto de pequeños estados constituidos según el principio de autodeterminación, solo parcialmente aplicado porque en Europa Oriental y los Balcanes las nacionalidades estaban tan revueltas que cada nuevo estado incluía otras nacionalidades, conjugando la debilidad estratégica con la vulnerabilidad ideológica. En el flanco oriental del centro de poder desafectado de Europa ya no había grandes masas, que el Congreso de Viena había calificado de esenciales para retener a Francia, el entonces agresor,
sino como admitiera con remordimiento el primer ministro británico Lloyd George. Un número de pequeños estados, muchos de ellos formados por personas que jamás habrían tenido previamente un gobierno estable propio, pero que comprendían grandes masas de alemanes que reclamaban la reunificación con su tierra natal. La realización de la visión de Wilson sería fomentada por la creación de nuevas instituciones y prácticas nacionales destinadas a posibilitar una resolución pacífica de las disputas. La Sociedad de Naciones reemplazaría al anterior concierto de potencias, abjurando del tradicional concepto de equilibrio entre intereses rivales. Los miembros de la sociedad pondrían en práctica no un equilibrio de poder, sino una comunidad de poder, no rivalidades organizadas, sino una paz común organizada. Era comprensible que después de una guerra que había sido causada por la confrontación de dos rígidos sistemas de alianzas, los estadistas buscaran una alternativa mejor. Pero la comunidad de poder de que hablaba Wilson reemplazó la rigidez con la impredecibilidad. Cuando Wilson hablaba de comunidad de poder, aludía a un nuevo concepto que luego se conocería como seguridad colectiva. En la política internacional tradicional, los estados con intereses convergentes o aprensiones similares podían atribuirse un papel especial para garantizar la paz y formar una alianza, como habían hecho, por ejemplo, tras la derrota de Napoleón. Estos acuerdos siempre se establecían para afrontar amenazas estratégicas específicas, explícitas o implícitas. Por ejemplo, una Francia revanchista después del Congreso de Viena. La Sociedad de Naciones, en cambio, fue fundada sobre un principio moral, la oposición universal a la agresión militar como tal, cualquiera que fuese su origen, su objetivo o su proclamada justificación. No apuntaba a un tema específico, sino a la violación de las normas, dado que la definición de las normas ha demostrado estar sujeta a interpretaciones divergentes. La operación de la seguridad colectiva es, en ese sentido, impredecible. Todos los estados, en el concepto de la Sociedad de Naciones, se comprometerían en la resolución pacífica de las disputas y se subordinarían a la aplicación neutral de un conjunto compartido de reglas de buena conducta. Si los estados diferían en su visión de sus derechos o deberes, someterían sus reclamaciones al arbitraje de una comisión de partes desinteresadas. Si un país violaba este principio y empleaba la fuerza para imponer sus exigencias, sería tildado de agresor. Los miembros de la Liga se unirían entonces para oponerse a la parte beligerante que había violado la paz general. Las alianzas, los intereses separados, los acuerdos secretos o los complots de círculos internos no estarían permitidos dentro de la Liga, porque obstruirían la aplicación neutral de las reglas del sistema. En cambio, el orden internacional sería refundado sobre pactos abiertos de paz a los que llegaría abiertamente. La distinción que hizo Wilson entre alianzas y seguridad colectiva, el elemento clave del sistema de la Sociedad de Naciones, fue crucial respecto a los dilemas que desde entonces se han planteado. Una alianza es un acuerdo sobre hechos o expectativas específicas. Crea una obligación formal de actuar en una manera precisa en circunstancias definidas. Postula una obligación estratégica que debe ser cumplida de una manera acordada. Surge de la conciencia de los intereses compartidos, y cuanto más convergentes son esos intereses, más sólida será la alianza. La seguridad colectiva, en contraste, es un constructo legal
que se ocupa de una contingencia no específica. No define obligaciones particulares, excepto alguna clase de acción conjunta cuando son violadas las reglas del orden internacional pacífico. En la práctica, la acción que hay que realizar debe ser negociada caso por caso. Las alianzas surgen de la conciencia de un interés común definido e identificado por anticipado. La seguridad colectiva se proclama opuesta a cualquier conducta agresiva en cualquier lugar dentro de la jurisdicción de los estados participantes, que en la propuesta Sociedad de Naciones afectaba a todos los estados reconocidos. En caso de una violación, esa clase de sistema de seguridad colectiva debe depurar su propósito común a partir del hecho y fuera de los variegados intereses internacionales. Pero la experiencia histórica contradice la idea de que en tales situaciones los países identificarán de manera idéntica las violaciones de la paz y estarán dispuestos a actuar en común contra ellas. Desde Wilson hasta el presente, en la Sociedad de Naciones o en su sucesora, la ONU, las únicas acciones militares que pueden ser clasificadas como seguridad colectiva, en un sentido conceptual, han sido la Guerra de Corea y la Primera Guerra de Irak. Y en ambos casos ocurrió así porque Estados Unidos había dejado claro que actuaría unilateralmente si fuera necesario. De hecho, en ambos casos, inició despliegues militares antes de que la ONU expresara su decisión formal. Más que inspirar una resolución estadounidense, la decisión de la ONU la ratificó. El compromiso de apoyar a Estados Unidos fue más un medio de ganar influencia sobre las acciones estadounidenses ya emprendidas que la expresión de un consenso moral. El sistema de equilibrio de poder quedó destruido con el estallido de la Primera Guerra Mundial porque las alianzas que generó no tenían flexibilidad y porque fue indiscriminadamente aplicado a cuestiones periféricas, exacerbando de este modo todos los conflictos. El sistema de seguridad colectiva generó el defecto contrario cuando hubo de enfrentarse a los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones fue impotente frente al desmembramiento de Checoslovaquia, el ataque italiano contra Bicinia, la derogación alemana del Tratado de Locarno y la invasión japonesa de China. Su definición de la agresión era tan vaga, su renuencia a adoptar una acción colectiva tan profunda, que resultó inoperante incluso frente a amenazas flagrantes a la paz. La seguridad colectiva había revelado repetidamente ser inviable en las situaciones que más seriamente amenazaban la paz y la seguridad internacionales. Por ejemplo, durante la guerra de 1973 en Oriente Próximo, el Consejo de Seguridad de la ONU no se reunió, por acuerdo entre los miembros permanentes, hasta que se negoció el alto al fuego entre Washington y Moscú. No obstante, el legado de Wilson ha configurado de tal manera el pensamiento estadounidense que los líderes de ese país tienden a fusionar la seguridad colectiva con las alianzas. Para explicar el naciente sistema de la Alianza del Atlántico después de la Segunda Guerra Mundial a un Congreso cauteloso, los portavoces de la presidencia insistían en describir la alianza de la OTAN como la simple puesta en práctica de la doctrina de seguridad colectiva. Elevaron al Comité de Relaciones Exteriores del Senado un informe que reconstruía la diferencia entre las alianzas históricas y el Tratado de la OTAN, que dejaba en claro que ésta no se preocupaba por la defensa territorial, seguramente toda una primicia para los aliados europeos de Estados Unidos, y llegaba a la conclusión de que el Tratado del Atlántico Norte no está dirigido contra nadie, está dirigido exclusivamente contra la agresión. No quiere influir sobre ningún cambiante equilibrio de poder,
sino fortalecer el equilibrio de principios. Podemos imaginar el brillo en los ojos del secretario de Estado, Dean Acheson, que como sagaz estudioso de la historia estaba curado de espanto, cuando presentó un tratado que pretendía disimular las debilidades de la doctrina de seguridad colectiva ante el Congreso para poder ponerla en práctica. Ya retirado, Theodore Roosevelt deploró los intentos de Wilson de distanciarse del conflicto en Europa al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Desde su posición, cuestionó en su momento las reclamaciones hechas en nombre de la Sociedad de Naciones. Tras la declaración del armisticio en noviembre de 1918, Roosevelt escribió: «Estoy a favor de esa liga siempre y cuando no esperemos demasiado de ella. No estoy dispuesto a hacer el papel que incluso el propio Esopo convirtió en motivo de burla cuando escribió cómo los lobos y las ovejas se reunieron para pactar la paz, y cómo las ovejas, para mostrar su buena fe, echaron a los perros pastores y fueron en consecuencia comidas por los lobos». El banco de pruebas de la filosofía de Wilson nunca ha sido si el mundo finalmente se las ingenió para salvaguardar la paz a través de reglas lo suficientemente detalladas y acordadas por una amplia base de signatarios. La cuestión esencial ha sido qué hacer cuando estas reglas eran violadas, o peor aún, manipuladas hacia fines contrarios a su espíritu. Si el orden internacional era un sistema legal que operaba ante el jurado de la opinión pública, ¿qué pasaría si un agresor decidía entrar en conflicto por un tema que los ciudadanos democráticos consideraban demasiado oscuro para justificar su intervención? Por ejemplo, una disputa limítrofe entre las colonias italianas al este de África y el independiente imperio de Abisinia. Si ambas partes violaban la prohibición de usar la fuerza, y a resultas de ello la comunidad internacional interrumpía el abastecimiento de armas a ambas, esto redundaría casi siempre en la prevalencia del más fuerte. Si una de las partes se retiraba legalmente del mecanismo de orden internacional pacífico y se declaraba libre de sus restricciones, como ocurrió con las retiradas de Alemania, Japón e Italia de la Sociedad de Naciones, el Tratado Naval de Washington en 1922 y el Pacto Kellogg-Briand en 1928, o en nuestros días con el desafío al Tratado de No Proliferación Nuclear por los países que se dotan de armamento nuclear, las potencias defensoras del statu quo ¿estaban autorizadas a usar la fuerza para castigar el desafío? ¿O debían intentar coaccionar a la potencia renegada para que volviera al sistema? ¿O simplemente ignorar el desafío? ¿Y un posible curso de cesión no significaría recompensar el desafío? Sobre todo, los resultados legales invariablemente serían resistidos porque violaban otros principios de equilibrio militar o político, por ejemplo, la popularmente ratificada autodeterminación de Austria y las comunidades germanohablantes de la República Checoslovaca de fusionarse con la Alemania nazi en 1938, o la invención japonesa de un supuestamente autodeterminado Manchukuo, país manchú, en 1932, en un territorio tomado al noreste de China? Las reglas y los principios ¿eran ellos mismos el orden internacional o eran el andamiaje de una estructura geopolítica pasible, en realidad necesitada de una gestión más sofisticada? La vieja diplomacia había procurado contrapesar los intereses de estados rivales y las pasiones de nacionalismos antagónicos en un equilibrio de fuerzas en lisa. Con ese espíritu había traído a Francia dentro del orden europeo tras la derrota de Napoleón, invitándola a participar en el Congreso de Viena,
y al mismo tiempo asegurándose de que estuviera rodeada de grandes masas que contuvieran cualquier tentación futura de engrandecimiento. Para la nueva diplomacia, que prometía reordenar los asuntos internacionales sobre la base de principios morales y no estratégicos, esta clase de cálculos no eran permisibles. Esto dejó a los estadistas de 1919 en una posición precaria. Alemania no fue invitada a la conferencia de paz y en el tratado resultante se la trató como el único agresor en la guerra, atribuyéndole toda la carga financiera y moral del conflicto. Al este de Alemania, sin embargo, los estadistas de Versalles luchaban por mediar entre los múltiples pueblos que reclamaban su derecho a autodeterminarse en los mismos territorios. Esto colocó un conjunto de estados débiles y étnicamente fragmentados entre dos grandes potencias virtuales, Alemania y Rusia. En cualquier caso, eran demasiadas naciones para lograr una independencia segura y realista para todas. En cambio, se inició la vacilante tarea de redactar los derechos de las minorías. La naciente Unión Soviética, tampoco representada en Versalles, fue declarada hostil, pero no destruida por una abortada intervención aliada en el norte de Rusia y posteriormente aislada. Y para coronar estas limitaciones, el Senado estadounidense rechazó el ingreso de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, para gran decepción de Wilson. En los años transcurridos desde la presidencia de Wilson, sus fallos han sido achacados no a defectos de su concepción de las relaciones internacionales, sino a las circunstancias contingentes. Un Congreso aislacionista, cuyas reservas Wilson poco se esforzó en considerar o mitigar, o al derrame cerebral que lo debilitó durante su gira nacional en busca de apoyo a la Sociedad de Naciones. Por muy trágicos que hayan sido estos acontecimientos, cabe decir que el fracaso de la visión de Wilson no fue fruto de un compromiso insuficiente del país con el wilsonianismo. Los sucesores de Wilson trataron de poner en marcha su programa visionario a través de otros medios, complementarios y esencialmente wilsonianos. En las décadas de 1920 y 1930, Estados Unidos y sus socios democráticos se comprometieron a desplegar una diplomacia de desarme y arbitraje pacífico. En la Conferencia Naval de Washington de 1921-1922, Estados Unidos intentó prevenir una carrera armamentista ofreciéndose a desmantelar 30 embarcaciones navales para establecer un límite proporcional a las flotas estadounidense, británica, francesa, italiana y japonesa. En 1928, el secretario de Estado de Calvin Coolidge, Frank Kellogg, promovió el Pacto Kellogg-Briand, cuyo propósito era proscribir la guerra por completo como un instrumento de política nacional. Los signatarios, entre los que estaban la inmensa mayoría de los estados independientes del mundo, todos los beligerantes de la Primera Guerra Mundial y todas las futuras potencias asiáticas, prometieron arbitrar pacíficamente todas las disputas o conflictos de cualquier naturaleza y de cualquier origen que puedan surgir entre ellos. No ha sobrevivido ningún elemento significativo de estas iniciativas. Y no obstante, Woodrow Wilson, cuya carrera antes parece materia para una tragedia de Shakespeare que para un manual de política exterior, había tocado una cuerda esencial del alma estadounidense. Aunque lejos de ser la figura de la política internacional estadounidense más geopolíticamente astuta o diplomáticamente hábil del siglo XX, siempre ocupa un lugar destacado entre los grandes presidentes estadounidenses en las encuestas contemporáneas.
el hecho de que incluso Richard Nixon, cuya política exterior encarnaba la mayoría de los preceptos de Theodore Roosevelt, se considerara discípulo del internacionalismo de Woodrow Wilson y colgara un retrato suyo en la sala del gabinete, da una medida del triunfo intelectual de Wilson. La grandeza última de Woodrow Wilson puede medirse por el grado en que enmarcó la tradición estadounidense de excepcionalismo dentro de una visión que superaba sus defectos. Ha sido venerado como un profeta, y Estados Unidos se siente obligado a aspirar a su visión. Cada vez que Estados Unidos ha sido puesto a prueba por una crisis o un conflicto, en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y las revueltas del mundo islámico en nuestra época, ha retornado de algún modo u otro a la visión de Woodrow Wilson de un orden mundial que asegure la paz a través de la democracia, la diplomacia transparente y la elaboración de reglas y principios compartidos. La genialidad de esta visión ha sido su habilidad para poner al idealismo estadounidense al servicio de grandes empresas de política exterior en pro de la paz, los derechos humanos y la resolución cooperativa de los problemas, e imbuir al ejercicio del poder estadounidense de la esperanza de un mundo mejor y más pacífico. Su influencia ha sido en gran medida responsable de la difusión del gobierno participativo en todo el mundo durante el siglo pasado y de la extraordinaria convicción y optimismo que Estados Unidos ha impreso a su compromiso con los asuntos mundiales. La tragedia de la filosofía wilsoniana es haber legado al poder decisivo del siglo XX una elevada doctrina de política exterior ajena a toda noción de historia o geopolítica. Franklin Roosevelt y el nuevo orden mundial. Los principios de Wilson eran tan dominantes y estaban tan profundamente relacionados con la percepción que Estados Unidos tenía de sí mismo, que cuando 2 décadas después volvió a surgir el tema del orden mundial, el fracaso del periodo de entreguerras no obstaculizó su retorno triunfal. En medio de otra guerra mundial, Estados Unidos se embarcó una vez más en el desafío de construir un nuevo orden mundial basado esencialmente en los principios wilsonianos. Cuando Franklin Delano Roosevelt, primo de Theodore Roosevelt, y para entonces un presidente en su histórico tercer mandato, y Winston Churchill se encontraron por primera vez como líderes en Terranova a bordo del HMS Prince of Wales en agosto de 1941, expresaron lo que describieron como su visión conjunta en una carta atlántica de 8 principios comunes, los cuales habría suscrito Wilson, mientras que ningún primer ministro británico anterior se habría sentido cómodo ante ellos. Incluían el derecho de los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual vivirían, el fin de las anexiones territoriales contra la voluntad de las poblaciones subyugadas, ser libres del miedo y la necesidad, y un programa de desarme internacional que precedería al eventual abandono del uso de la fuerza y el establecimiento de un sistema más amplio y permanente de seguridad general. No todos estos principios, especialmente el que atañe a la descolonización, habían sido propuestos por Winston Churchill, y tampoco los habría aceptado de no haber pensado que era esencial para lograr una asociación con Estados Unidos, que era la mejor e incluso la única esperanza que podía albergar Gran Bretaña de evitar la derrota. Roosevelt fue incluso un poco más allá que Wilson al formular sus ideas sobre los fundamentos de la paz internacional. Al provenir del mundo académico, Wilson había confiado en construir un orden internacional esencialmente basado en principios filosóficos. Salido de la vorágine manipuladora de la política estadounidense, Roosevelt depositaba casi toda su confianza en el manejo de las personalidades.
Roosevelt expresó así la convicción de que el nuevo orden internacional se construiría sobre la base de la confianza personal. La clase de orden mundial que nosotros, las naciones amantes de la paz, debemos alcanzar, debe depender esencialmente de las relaciones humanas amistosas, del conocimiento, de la tolerancia, de la sinceridad, la buena voluntad y la buena fe. Roosevelt retomó el tema en su cuarto discurso inaugural en 1945. Hemos aprendido la simple verdad, como dijo Emerson, de que la única manera de tener un amigo es siéndolo. No obtendremos la paz duradera si la buscamos con suspicacia y desconfianza o con miedo. Cuando Roosevelt trató con Stalin durante la guerra, puso en práctica estas convicciones. Frente a la evidencia del récord de acuerdos violados por la Unión Soviética y la hostilidad antioccidental, se dice que Roosevelt le aseguró al ex embajador de Estados Unidos en Moscú, William C. Bullitt: Bill, no discuto tus hechos, son acertados. No discuto la lógica de tu razonamiento. Solo tengo la corazonada de que Stalin no es esa clase de hombre. Creo que si le doy todo lo que tengo posibilidad de darle, y no le pido nada a cambio, nobleza obliga. Él no intentará anexionarse nada y trabajará por un mundo de democracia y paz. Durante el primer encuentro de los dos líderes en Teherán, convocados para la reunión cumbre de 1943, la conducta de Roosevelt fue acorde con sus declaraciones. Apenas llegar, el líder soviético le advirtió a Roosevelt que la inteligencia de su país había descubierto un complot nazi que amenazaba la seguridad del presidente, y le ofreció hospitalidad en el complejo soviético fortificado, arguyendo que la embajada estadounidense era menos segura y estaba demasiado lejos del lugar donde se realizaría la cumbre. Roosevelt aceptó el ofrecimiento soviético y rechazó alojarse en la cercana embajada británica para evitar la impresión de que los líderes anglosajones fuesen aliados contra Stalin. En reuniones posteriores con Stalin, Roosevelt provocaba ostensiblemente a Churchill y por lo general buscaba dar una impresión de disociación con el dirigente británico de los tiempos de guerra. El desafío inmediato era definir un concepto de paz. ¿Qué principios debían guiar las relaciones de las potencias mundiales? ¿Cómo podía contribuir Estados Unidos a diseñar y garantizar un orden internacional? ¿Habría que conciliar o que enfrentarse con la Unión Soviética? Y si estas tareas se llevaban a cabo con éxito, ¿qué clase de mundo resultaría de ello? ¿La paz sería un documento o un proceso? El desafío geopolítico en 1945 era tan complejo como cualquier otro a que se hubiera enfrentado un presidente de Estados Unidos. Incluso, arrasada por la guerra, la Unión Soviética ponía dos obstáculos a la construcción de un orden internacional de posguerra. Su tamaño y el alcance de sus conquistas habían roto el equilibrio de poder en Europa, y su ímpetu ideológico desafiaba la legitimidad de cualquier estructura institucional occidental, rechazando todas las instituciones existentes por considerarlas formas de explotación ilegítimas. El comunismo había llamado a la revolución mundial para derrocar a las clases gobernantes y devolver el poder a lo que Karl Marx había llamado los trabajadores del mundo. Cuando en la década de 1920 la mayoría de la primera oleada de sublevaciones comunistas en Europa fue aplastada o se extinguió por falta de apoyo del sagrado proletariado, Stalin, implacable y despiadado, promulgó la doctrina de consolidar el socialismo en el país. Eliminó a todos los otros líderes revolucionarios originales,
en una década de purgas y desplegó una fuerza de trabajo mayormente forzado para construir la capacidad industrial de Rusia. Con la intención de desviar la tormenta nazi hacia el oeste, en 1939 firmó un pacto de neutralidad con Hitler que dividía el norte y el este de Europa en esferas de influencia soviética y alemana. Cuando Hitler, aún así, invadió Rusia en 1941, Stalin sacó al nacionalismo ruso de su confinamiento ideológico y declaró la Gran Guerra Patriótica, dotando a la ideología comunista de un oportunista llamamiento al sentimiento imperial ruso. Por primera vez, bajo la égida comunista, Stalin evocó el alma rusa que había dado origen al Estado ruso y lo había defendido a través de los siglos de las tiranías internas y las invasiones y saqueos extranjeros. La victoria puso al mundo frente a un desafío ruso análogo al del final de las guerras napoleónicas, solo que más agudo. ¿Cómo reaccionaría este gigante herido, habiendo perdido al menos 20 millones de vidas y con el tercio occidental de su inmenso territorio devastado, ante el vacío que se abría frente a él? Un poco de atención a las declaraciones de Stalin podrían haber proporcionado una respuesta más certera, pero dada la ilusión convencional de los tiempos de guerra, que Stalin había cultivado cuidadosamente, la única respuesta era que estaba moderando a los ideólogos comunistas en vez de instigándolos. La estrategia global de Stalin era compleja. Estaba convencido de que el sistema capitalista inevitablemente producía enfrentamientos bélicos, de lo cual se desprendía que el fin de la Segunda Guerra Mundial sería, en el mejor de los casos, un armisticio. Pensaba que Hitler era un representante sui generis del sistema capitalista, no una aberración del mismo. Los estados capitalistas siguieron siendo adversarios después de la derrota de Hitler, independientemente de lo que dijeran o incluso pensaran sus líderes. Como dijo burlándose de los líderes británicos y franceses de los años 20. Hablan de pacifismo. Hablan de la paz entre los estados europeos. Bryan y Chamberlain se abrazan. Todo eso es un sinsentido. Por la historia europea, sabemos que cada vez que se firma un tratado que propone un nuevo acuerdo de fuerzas para nuevas guerras, se dice que se ha firmado un tratado de paz, aunque se lo firmó con el propósito de crear nuevos elementos para la próxima guerra. En la visión del mundo de Stalin, las decisiones se tomaban por factores objetivos, no por relaciones personales. Así, la buena voluntad de las alianzas bélicas era subjetiva y dependía de las nuevas circunstancias de victoria. La meta de la estrategia soviética sería lograr la máxima seguridad en vista de la confrontación inevitable. Esto era sinónimo de empujar las fronteras de seguridad de Rusia lo más al oeste posible y debilitar a los países allende esas fronteras de seguridad a través de acciones de partidos comunistas y operaciones encubiertas. En el transcurso de la guerra, los líderes occidentales reconocieron esta clase de valoraciones. Churchill, porque necesitaba estar a la altura de Estados Unidos. Roosevelt, porque proponía un plan magistral para garantizar una paz justa y duradera, que era en efecto una reversión de lo que había sido el orden europeo tradicional. No consentiría ni un equilibrio de poder, ni una restauración de los imperios. Su programa público requería reglas para la resolución pacífica de las disputas y esfuerzos paralelos de las mayores potencias, los llamados 4 policías: Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China. Se esperaba especialmente que los 2 primeros tomaran la delantera en impedir las violaciones de la paz. Charles Borlen, por entonces un joven funcionario diplomático,
que trabajaba como traductor del ruso para Roosevelt y luego fue el artífice de las políticas de relacionamiento estadounidenses durante la Guerra Fría, criticaba la convicción típicamente estadounidense de Roosevelt de que el otro, Stalin, es un buen tío, que responderá de manera apropiada y decente si uno lo trata bien. Él, Roosevelt, pensaba que Stalin, en cierto modo, veía el mundo bajo la misma luz que él, y que la hostilidad y la desconfianza de Stalin se debían a la falta de consideración que la Unión Soviética había sufrido a manos de otros países durante años después de la Revolución. Lo que no entendía era que la enemistad de Stalin estaba fundamentada en profundas convicciones ideológicas. Según otra teoría, Roosevelt, que había demostrado sutileza en su manera, casi siempre sin escrúpulos, de llevar al pueblo estadounidense esencialmente neutral hacia una guerra que pocos contemporáneos consideraban necesaria, no podía dejarse engañar ni siquiera por un líder tan artero como Stalin. De acuerdo con esta interpretación, Roosevelt estaba tomándose su tiempo y le seguía la corriente al líder soviético para evitar que hiciera un trato con Hitler. Debe haber sabido, o pronto se habría dado por enterado, que la visión soviética del orden mundial era la antítesis de la estadounidense, que las invocaciones de democracia y autodeterminación que servirían para enardecer la opinión pública estadounidense serían inaceptables en Moscú. Una vez obtenida la rendición incondicional de Alemania y demostrada la intransigencia soviética según esta perspectiva, Roosevelt habría reclutado a las democracias con la misma determinación que había mostrado para oponerse a Hitler. Los grandes líderes a menudo encarnan grandes ambigüedades. Cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado, ¿estaba a punto de ampliar la intervención estadounidense en Vietnam o de retirarse de él? En líneas generales, sus críticos no acusan a Roosevelt de ingenuidad. Probablemente, la respuesta es que Roosevelt, como su pueblo, era ambivalente respecto de los dos bandos del orden internacional. Anhelaba una paz basada en la legitimidad, es decir, en la confianza entre los individuos, el respeto por la ley internacional, los objetivos humanitarios y la buena voluntad. Pero frente a la insistencia soviética de un planteamiento basado en el poder, probablemente habría vuelto hacia el lado maquiavélico que lo había llevado al liderazgo y convertido en la figura dominante de su época. El interrogante por el equilibrio que habría logrado fue zanjado por su muerte, aquecida el cuarto mes de su cuarto mandato presidencial, antes de que pudiera completar su designio respecto de la Unión Soviética. Harry S. Truman, excluido por Roosevelt de cualquier toma de decisiones, fue súbitamente catapultado a cumplir ese rol.